Homosexualidad, un tema de mucha actualidad, muchas dudas al respecto y lo peor, en la iglesia no sabemos qué hacer, o si sabemos, no lo decimos o no lo entendemos. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Y cómo se tiene que ver desde un punto de vista apologético y desde diferentes puntos de vista? Para esto tenemos a Ricardo Narváez, graduado del seminario Talbot de la Universidad de Biola. Ricardo, gracias por venir. Creo que este es un tema bastante profundo y quiero platicar contigo acerca de esto. En lo personal yo tengo muchas dudas, pero vamos a empezar con esto. ¿Qué entiendes tú por homosexualidad? Y después te voy a ir haciendo algunas otras preguntas para ir hilando lo que es la tradición evangélica, un poco de ciencia y tecnología, para que después podamos sacar algunas conclusiones. Ok. Bueno, la verdad que por homosexualidad se entiende, homosexualidad es un término un poquito restrictivo porque hoy en día la sexualidad que no casa dentro de una expresión meramente binaria, es decir, heterosexual, se ocupa el acróstico LGTBQ. En otras palabras, bajo esa sombría se entienden las personas que su sexo biológico sería mujer y que tienen atracción por el mismo sexo. Eso sería la L del movimiento, que sería lesbian. Y el acróstico continúa, ¿verdad? Lesbian, gay, bisexual, transsexual, queer. Y a veces se le añade unas letras adicionales, pero ya se vuelve demasiado complejo el acróstico. Claro. Pero digamos que homosexualidad es un término, digamos, bien simplista, de hecho demasiado simplista, para poder denotar toda sexualidad que no sea la sexualidad binaria, digamos, que históricamente ha tenido la mayor parte de la humanidad. Exacto. Ahora, ¿tú conoces una categorización actual en cuanto al ejercicio de la sexualidad, como tú mencionabas? Sí, como te mencionaba, básicamente cabe dentro del acróstico LGTBQ, que sería lesbian, gay, que gay describiría a un hombre que tiene atracción y puede ejercer o no ejercer, ¿verdad?, su vida sexual con otros hombres. Luego tenemos el tema transexual, que es un tema asociado pero diferente. Porque transexual, tal vez lo explicamos más adelante, pero tiene que ver con cómo una persona siente su identidad sexual diferente a sus características anatómicas. Entonces, por ejemplo, un hombre o una persona que fue asignado su sexo masculino en nacimiento y que tiene genitales masculinos y probablemente todos se me olvida el término médico, pero las glándulas sexuales y el cromosoma, digamos, todo de acuerdo con el sexo asignado en su nacimiento, pero él siente su identidad sexual como la de una mujer. Exacto. Eso es diferente que un hombre gay, claro, es diferente que una mujer gay. Entonces eso es lo que se denota como transexual. Y luego tuviéramos bisexual, que es una persona que ejerce su sexualidad y siente atracción hacia ambos sexos. Claro. Y luego tenemos la Q, que es queer en inglés, que no se traduce bien en español, que significa una persona cuya sexualidad es bastante fluida, digamos. En otras palabras, no quiere entrar dentro de ninguna de las categorías anteriores. Claro. ¿De acuerdo? Bueno, y de hecho, eso se complica porque luego a veces hay unas tendencias que ya salen hasta fuera de la especie humana, ¿no? Sí, pero eso no entra dentro de este acróstico, realmente. Okay. Sí, o sea, eso estamos hablando de algo que en general no entra dentro de el movimiento o todo el tema LGTBQ. LGTBQ únicamente comprende sexualidad entre seres humanos. Claro. Bueno, ahora, ya que tú hablas de esto, de sexualidad entre seres humanos, defíneme la palabra sexo. Para ti, ¿qué es sexo o género o identidad sexual? ¿Cómo tú llamarías? Ok, eso es súper importante porque hoy en día tradicionalmente los dos términos sexo y género tradicionalmente se han ocupado como intercambiables. Pero desde, no sé, algunas décadas se ha empezado a hacer, sobre todo en la academia y hoy en día en la cultura popular ya, una diferencia entre lo que es sexo y lo que es el género, donde el sexo tiene que ver con las características biológicas de una persona. Más adelante estoy seguro que vamos a hablar del caso de la condición intersexual, donde aún la asignación de sexo se hace complicada.
Pero fuera de esto, que es un porcentaje relativamente pequeño, el sexo es simplemente lo que anatómicamente y fisiológicamente tiene una persona, ¿verdad? Ok. Entonces, número 2, género es cómo esa persona o digamos, cómo la sociedad asigna roles y asigna, digamos, comportamientos esperados para personas que son hombres o son mujeres. Entonces, en general se comprende hoy en día que género es una construcción social. Te estoy dando la opinión, digamos, que se manejaría hoy en día en la academia acerca de estos términos. Claro. No estoy haciendo una valoración si es correcto o no. Claro, claro. Simplemente es No, y cómo muy se a- maneja hoy en día. muy Y luego apreciado. identidad sexual es como una persona internamente comprende y expresa su sexualidad. Exacto. Entonces, la identidad sexual, por ejemplo, de una persona, de un hombre gay, sería un hombre que expresa su sexualidad a través de relaciones con uno u otros hombres. Vamos a decir simplemente con una persona de sexo masculino. Eso sería la identidad sexual de él. ¿Cuál sería la diferencia con género? Género generalmente en la academia se entiende como una construcción social en algunos aspectos y a veces se ocupa de una manera intercambiable con identidad sexual, a veces. Como Entonces, que se confunden, ¿no? Se confunden, sí. O sea que podríamos hablar que hoy en día una persona informada sobre el tema por lo menos tiene que entender de que sexo es meramente biológico. Biológico. Y el otro término, género o identidad sexual, se refiere más bien a algo sociológico y también de cómo la persona vive su sexualidad. Claro. No, y es importante esto que dices de sexo, que es biológico, porque aún dentro del biológico parecen haber ciertas alteraciones Correcto. que no encajan. De hecho, conocemos que sexo puede ser lo que dice el ADN, pero el sexo se asigna por los genitales externos de un bebé al nacer, que a veces no es lo que dice el ADN, ¿sí? Y otra clasificación de sexo es gonadal, es decir, que la persona tiene testículos, ovarios o ambos, ¿no? Entonces aquí la cosa se complica, ¿no? Entonces la construcción de género como que se va haciendo un poco más difícil. Y te quiero contar de un caso para saber tu opinión. Obviamente aquí estamos ocupando nombres ficticios para protección, pero es algo así la historia. Ana era una niña que le gustaba jugar con niños y hacer cosas de niños. Sus padres la regañaban. Por su apariencia de mujer, siempre trataron de inculcarle las tendencias femeninas en todo sentido. A pesar de que Ana quería obedecer sus gustos, siempre quería obedecer a sus padres, sus gustos siempre tendían hacia gustos como los varones, juegos de varones, juguetes de varones. Durante la adolescencia, Ana manifestó que le gustaban las niñas, siendo ella Ana, ¿verdad? Su familia obviamente se preocupó. Y no solo eso, sino que la iglesia local se involucró. Trataron obviamente de influir en ella para cambiar su manera de pensar, la enviaron a retiros de jóvenes, oraron por ella, no solo oraron por ella, sino que también oraron por sus padres. Bueno, y al grado que la impulsaron a casarse con un muchacho de la iglesia del grupo de jóvenes. Resulta que llega la boda y Ana no tenía una vagina completamente desarrollada. Obviamente esto levanta sospechas. Ana busca asesoría médica y resulta que Ana tiene testículos en el abdomen, no tiene ovarios y su ADN cromosómico es un complemento cromosómico XY. Es decir, eso es compatible con el género, con un varón biológicamente, una persona biológicamente varón. Ahora, actualmente se conocen aproximadamente unas 100 alteraciones genéticas del desarrollo sexual. ¿Cuál es su opinión al respecto, Ricardo? Ok. Sí, estas, digamos, ¿cómo le podríamos llamar? Variaciones biológicas en la formación digamos, de todo lo que comprende el sexo de un ser humano, que como tú, pues como médico sabes, son 3 factores, que es el factor cromosómico, el factor de las glándulas sexuales y el factor de los genitales externos.
Existen casos que son aproximadamente entre 0.7 y 1.8, según he leído últimamente, por ciento de la población que tienen esa condición que se conoce no genéricamente, sino que se engloba con el término intersexual. Exacto, ¿verdad? Estados intersexuales. Ajá. Exacto, entonces a veces, después de LGTBQ se incluye la I para definir intersexual, pero esto es un error e incluso la comunidad intersexual en general se opone a esto porque a diferencia de LGTBQ que tiene que ver con expresiones de la identidad sexual, la condición intersexual es una condición meramente fisiológica. Okay. Entonces no está haciendo ninguna valoración sobre cómo el individuo expresa su sexualidad, sino es simplemente una declaración fisiológica de que sus genitales o sus glándulas sexuales o su caracterización cromosómica no casan correctamente entre la clasificación binaria hombre y mujer. Entonces, esto es muy importante que lo mencionas porque en general existe en la población y en la iglesia en particular una ignorancia completa en cuanto a estas condiciones. Y uno escucha a veces pastores o maestros que de una manera un poquito simplista dicen Dios hizo únicamente un hombre y una mujer. Y por supuesto que en la narrativa de Génesis, al margen de si la narrativa es una narrativa histórica o es una narrativa metafórica o una combinación de ambos, obviamente Dios sí creó, o la narrativa nos hace ver que hay un individuo hombre y una individuo mujer. Pero eso no quiere decir que, por tanto, Adán y Eva describen todas las posibles condiciones que va a tener la humanidad más adelante, como malformaciones genéticas, deficiencias mentales, congénitas, etcétera, ¿verdad? Entonces, sería absurdo negar, por ejemplo, la existencia del síndrome de Down porque Adán y Eva no tenían síndrome de Down. Exacto. Entonces, es importante que la población conozca, bueno, y nuestros oyentes conozcan que sí existe una población que es, como les digo, aproximadamente del medio al 1,5%, que sería una persona de cada 100 más o menos, o 15 personas de cada 1,000 que tienen esta condición. En algunos casos es bastante compleja, en otros casos es menos compleja. Claro, no, y de hecho estábamos leyendo un artículo, si te recuerdas, el artículo de Gana y colaboradores del 2019, un grupo muy importante, MIT, Harvard, Cambridge y Instituto Karolinska, donde se menciona que el comportamiento sexual, sí tiene influencia biológica, sin embargo no se han encontrado diferencias de estas influencias biológicas, sean diferentes entre poblaciones heterosexuales y homosexuales. Esta es una opinión científica, ¿no?, de un grupo muy fuerte académicamente hablando en el ámbito científico-biológico. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues mira, la población que se identifica bajo LGTBQ se estima aproximadamente entre un 6 a 7% en el mundo occidental. Si ese fuera, digamos, una muestra de la población mundial, digamos que el porcentaje se mantendría, digamos 6 a 7%. Y la población intersexual, como ya dije, se estima entre 0.5 y 1.5%, y adicionalmente se estima que más o menos la mitad de la población intersexual, la mitad, se identifica bajo LGTBQ. Entonces, si ustedes hacen la mitad, entonces si ustedes hacen la matemática, se van a dar cuenta que aproximadamente entre el 5 y el 10% de la población LGTBQ tendría condición intersexual. Lo cual nos deja un 90 o 95% de la población LGTBQ que no tiene una condición, un factor biológico, que no tiene un factor biológico marcado intersexual. Ahora, ¿qué pasaría con este otro 50% los intersexuales? Ellos se clasifican a sí mismos como heterosexuales. Heterosexuales es decir que su identidad sexual, o lo que ellos dicen sería el género de ellos, va en línea con el sexo que les asignaron en el momento del nacimiento. Okay. Ahora, ¿cómo les asignaron ese sexo? Pues ya fue decisión médica, ¿no? A veces los padres pudieron haber agarrado un poco de lo que tenían, ¿no? Sí, un poco de la biología que tenían y se decantaron por eso. Cómodos con decir, bueno, son heterosexuales, ¿no? Y su sexualidad se alinea con ese sexo que les asignaron al nacimiento.
Exacto. A pesar que su fisiología es distinta, ¿no? Pero como tú dices, tal vez es algo que solamente se podría detectar en algunos casos con un examen genético o a veces con un examen médico porque serían las glándulas sexuales las que tienen variación, ¿no? Que están internas. No, y es difícil porque no es lo mismo decir, vamos a biopsiar la piel que vamos a biopsiar un ovario o un testículo, ¿no? Entonces, y eso es un buen punto porque muchas de esas condiciones a veces ni las mismas personas conocen que las tienen, mucho menos lo va a saber el pastor de la iglesia, ¿no? O el pastor de jóvenes. Entonces se puede caer en un sesgo conductual en muchas de estas poblaciones, que a veces puede ser dañino para la misma población de la iglesia, ¿no? Correcto. Yo creo que el tema ahí importante es que los pastores y los maestros y toda persona que tenga una posición de liderazgo en la iglesia tenga un poquito de educación para matizar a veces algunas frases que realmente están basadas en la ignorancia, como decir, como ya dije, ¿verdad? Que en la humanidad existen simplemente hombres y mujeres, ¿verdad? Porque esta es una realidad, pues, que existe esta condición intersexual. Pero como ya dije, todo lo que estamos hablando ahorita no debe tomarse como que esta es la explicación de la población LGTBQ. O de muchas de la conducta humana, ¿no? Sí, porque realmente, como ya dije, se estima de que la condición intersexual influye en un 5 a 10%, más o menos, según lo último que he leído, en la comunidad LGTBQ. O sea que todavía el 90% expresa su sexualidad de esta manera sin tener un factor biológico el que uno pueda apuntar, ¿no? Claro, ahora nos vamos a ir, como dicen, a donde asustan. A ver, pregunta para ti, Ricardo. Hablemos ahora de las escrituras. Porque bueno, si tú bien ya mencionaste un versículo que dice varón y hembra los creó, y exacto, ni Adán era síndrome de Down, ni Eva, pero existe el síndrome de Down, y yo creo que es algo que nadie duda, y tú has hablado un poco de esto, de la interpretación del Génesis en este caso. Ahora vámonos un poco para atrás, o un poco para allá, mejor dicho, y veamos algunos de los versículos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, en el Pentateuco, algunas escrituras parecen ser bastante tajantes y determinantes en cuanto a algunas de estas conductas. Yo quisiera saber cómo sería la forma correcta de interpretar esto. Sabemos que a veces el Antiguo Testamento o la ley, tú sabes, hay muchas formas de interpretar esto. Dame tu opinión. Levítico 18:22, por ejemplo, dice, no te acostarás con varón como con mujer, y menciona la palabra abominación. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, realmente quisiera tal vez antes hacer un resumen, digamos, de todas las veces que la Escritura hace una mención específica de conducta homosexual. Y de hecho no solamente conducta homosexual, sino de conducta que hoy caracterizaríamos más o menos como transexual. Y son básicamente 4 pasajes, ¿verdad? Levítico 18 y Levítico 20, los menciono juntos porque están separados solamente 2 capítulos. Exacto. Entonces, Levítico 18 y 20, luego tenemos Romanos capítulo 1, que es un pasaje bastante famoso y conocido, y luego tenemos 2 menciones de Pablo en sus epístolas, 1 Corintios capítulo 6 y 1 Timoteo capítulo 1. Cada una de ellas es ligeramente distinta y merece un tratamiento distinto. Si quieres empezamos por el capítulo 18 de Levítico, que es el que está, como tú dijiste, en la ley, y es un poquito más difícil de interpretar porque está en la historia un poquito más lejos de nosotros. Exacto. Entonces, el contexto histórico está un poquito más lejos de nuestra realidad y por tanto es un poquito más difícil tratar de entender a qué se estaba refiriendo exactamente el escritor de Levítico. Mira, la interpretación tradicional de la iglesia durante los últimos 2000 años y que aún mantiene gran parte, por no decir la mayoría, de hecho la mayoría de la iglesia evangélica, es que lo que Levítico está hablando es lo que simplemente dice la traducción en español Reina Valera. Obviamente solamente menciona la conducta que hoy le llamaríamos gay, ¿verdad? Es decir, relaciones sexuales de un hombre con un hombre, pero la iglesia siempre ha interpretado, y esto es uniforme en la historia, ¿verdad? No ha habido diferentes puntos de vista, sino que esto es algo sumamente uniforme en la historia de la iglesia, tanto en el protestantismo, en la ortodoxia, como en el catolicismo, que la prohibición también se aplica a mujeres, o sea, mujer con mujer. Exacto.
Entonces, esos dos pasajes. Ahora, la palabra abominación es una palabra que el Pentateuco ocupa para describir frases, comportamientos sumamente graves y sumamente dañinos, según el escritor, para la vida de la persona y para la vida de la sociedad y para ofensivos para Dios. Eso es lo que significa en ese contexto abominable. Ahora, luego pasamos a los siguientes capítulos, que son los capítulos ya del Nuevo Testamento. Bueno, antes voy a mencionar una cosa. Existe el evento de Génesis 19, que es sumamente famoso, de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que de hecho de ahí, de una forma muy interesante, viene una palabra que ya está en desuso, gracias a Dios, para describir el comportamiento homosexual, que era sodomía. En inglés sodomy, que era ilegal, por cierto, que es básicamente el relaciones sexuales entre hombres, y realmente la asociación directa del pecado, le vamos a llamar en el mundo bíblico, de la conducta homosexual con Sodoma y Gomorra, es interesantemente una conexión que la Escritura nunca hace directamente. ¿Verdad? Si tú lees el evento de Sodoma y Gomorra, ciertamente las personas pidieron que le dieran a los ángeles para conocerlos, lo cual es un eufemismo para relaciones sexuales, ¿verdad? Básicamente lo que estaban pidiendo estas personas era hacer una violación, valga la redundancia, violenta, claro. Violent rape. Y ahora se llamaría gang rape, de estos dos ángeles entre una población, yo no sé, de 300, 400 personas que estaban afuera. Claro. Entonces, realmente, obviamente, está en vista una conducta que hoy llamaríamos homosexual, pero está en vista mucho más que eso, está en vista gang rape. O sea, violación violenta de un grupo de personas hacia uno o dos individuos. Sí. Y uno cuando va más adelante en Ezequiel, por ejemplo, y el profeta Ezequiel comenta sobre Sodoma y Gomorra, no hace mención de pecado sexual, sino que hace mención de la rapiña de ellos, de la falta de hospitalidad de ellos y de muchos otros pecados sociales de Sodoma y Gomorra. Y tampoco el Nuevo Testamento hace mención explícita haciendo a Sodoma y Gomorra como epítetos de un pecado, llamémosle homosexual. Ese es un punto importante porque mucha gente va a este pasaje para... Porque quiere ponerle en la llaga y decir la homosexualidad es pecado. O porque quiere tomarlo como un ejemplo bíblico de que la Biblia, por tanto, condena el comportamiento homosexual, ¿verdad? Y sí hay que aclarar puntualmente que lo aberrante que el texto quiere hacer ver ahí es principalmente la violencia sexual de toda esa gente contra estas dos personas. O simplemente la violencia de violar la autonomía de una persona, ¿no? Sí, la violencia en el sentido general, expresada tipo, ¿no? Como una violencia sexual. Así en ese momento. Como alguien que viola el derecho de la vida a alguien y lo mata, ¿no? Exacto. Es algo así como hoy en día se dice, ¿verdad?, que en las cárceles muchas veces sucede esto, que entre poblaciones masculinas sucede violaciones, no como una expresión de sexualidad, sino como una expresión de violencia y de someter a la otra persona. Y de decir hasta dónde puede llegar mi violencia, ¿no? Exacto, y de denigrar a la otra persona. No están expresando su sexualidad, están humillando y sometiendo a la otra persona. Entonces, el evento de Sodoma y Gomorra, al margen que probablemente tenían, era practicada la homosexualidad, al margen de eso, ese evento en particular tiene en vista la violencia, expresada como violencia sexual. Entonces, por eso no lo menciono. Por eso no menciono Génesis 19. Luego uno va a los pasajes del Nuevo Testamento, que son Romanos capítulo 1, donde Pablo está escribiendo a la iglesia que se encuentra en Roma, y le dice, es decir, una ciudad pagana en el sentido que no tiene un trasfondo judío. Exacto. La palabra pagana es hoy en día una palabra peyorativa, pero en aquel entonces significaba simplemente alguien que no tiene un trasfondo judeo, cristiano. Prácticamente o judío. Otra nacionalidad, ¿no? Otra nacionalidad. Entonces,
Les dice que los gentiles, es decir, todas aquellas poblaciones no judías, se han apartado de Dios y han llegado hasta el punto de, y como tú sabes, pues menciona desnaturalizar sus cuerpos, y los hombres se encienden en pasiones con hombres, y las mujeres también dejan el uso natural de su cuerpo para tener relaciones con mujeres, ¿verdad? Exacto. Eso es a grosso modo lo que dice el texto. Luego tenemos dos pasajes en las cartas de Pablo en Corintios y Timoteo, donde habla acerca de dos términos griegos que ahorita voy a explicar, que es aquellos hombres que se acuestan con hombres y están afeminados. Ahora, sí hay que aclarar aquí los términos, porque muchas veces en la discusión del tema de la homosexualidad y lo que dicen las escrituras, mucha gente dice la homosexualidad, la palabra homosexual nunca se ocupa en la Biblia. Y es cierto. ¿Nunca se ocupa? No, nunca se ocupa en la Biblia. Y la razón es bien sencilla, porque en el mundo antiguo, tanto en el mundo de los hebreos del Antiguo Testamento como en el mundo greco-romano del Nuevo Testamento, no existía el concepto de homosexualidad como nosotros lo tenemos ahora. Bueno. Es más, en las naciones paganas, y nuevamente, pagano no es peyorativo, simplemente fuera del mundo judío. No, de hecho, hay pagans ahora en Reino Unido. Los pagans es una comunidad que adora la luna, adora el sol, exacto, se pintan las uñas de negro, adoran la naturaleza, y es una tendencia muy fuerte. Exacto. Entonces, era muy común, pero y totalmente aceptado, que los romanos, bueno, y particularmente los griegos, los hombres griegos practicaban la pederastia, es decir, relaciones con muchachos menores de edad. Claro. ¿Verdad? Y era una práctica bastante común. Ahora, obviamente, pues en general es condenable esa práctica, aún creo que en gran segmento de la población, ¿verdad? Claro. Pero los griegos lo practicaban, y no por eso la persona que lo practicaba tenía una concepción de sí como de una sexualidad diferente. Es decir, los hombres hacían eso. Claro. Hacían eso como parte de su expresión, digamos, de su vida. Claro, y no se le llamaba homosexuales. No existía ese concepto que porque un hombre tenía este tipo de relaciones con un muchacho menor de edad, por tanto, él era homosexual, y él era clasificado bajo esta categoría. Y claro, tal vez generalizado, como lo dije anterior, no es la palabra correcta, pero sí era algo común, y no por eso esta persona entraba en una sexualidad distinta. Claro. También así sucedía en el mundo romano, con menos frecuencia, pero también sucedía. Entonces, por eso es que los escritores del Nuevo Testamento no tenían el concepto de una sexualidad clasificada como gay, lesbian, bisexual, sino que lo describen directamente apelando al acto. Claro. No a la identidad, sino que en este caso lo menciona como el hombre echarse con varones. Exacto, exacto. O sea, es simplemente la descripción del acto. El verbo, ¿no? Ajá. Es simplemente la descripción del acto, porque no tenían la categoría de expresión sexual como hoy la tenemos. Y de hecho la palabra es bien interesante, y aquí me voy a meter un poquito en detalle, pero creo que es importante que se mencione que la palabra en griego es arsinoketai, y lo que significa literalmente es aquellos que se echan en la cama con un hombre, literalmente. Sería, en inglés sería male betters, porque es simplemente como compartir un lecho. La primera palabra es hombre, y la otra es de donde viene coito, que es cama. Claro. Okay. Es la raíz griega de la que viene eso. Entonces es el que hace, se asume, ¿no? El que se asume, el que hace cama con un hombre. Exacto. ¿Verdad? Y la otra palabra, y ya voy a explicar porque es interesante este vocablo. Y la otra palabra es una palabra que se traduce como suave, delicado, y en este contexto se entiende que es un hombre suave, ¿verdad? Esa es la raíz griega. Afeminado. Exacto. Entonces, tradicionalmente se ha traducido esto como afeminado, por implicación. Aunque existe quienes dicen de que no se refiere exactamente a esto, sino más bien al hombre pasivo en la relación homosexual, no al hombre activo. ¿Verdad? Es difícil saber exactamente se refería a una cosa u otra, porque el contexto claramente está hablando de eso. Ahora,
la primera palabra compuesta es bien interesante porque esa palabra no existía. Exacto. Esa palabra no existía, sino que Pablo básicamente la tomó agarrando los términos hebreos de Levítico 18 y Levítico 20 y traduciéndolos de una manera casi directa al griego. Entonces, al leer el griego de Pablo ahí, uno puede entender realmente que Pablo lo que está haciendo es que tiene en mente Levítico 18 y 19 y lo está traduciendo directamente al griego. ¿Me explico? Entonces, uno puede ver de que Pablo está O sea, hay una teniendo... relación ahí realmente del Antiguo Testamento con el Nuevo. Exacto, o sea que Que se Pablo... refiere más a costumbres, más de identidades. Exactamente, de prácticas. A prácticas. Claro, y por eso Y es que... ahora se ha vuelto esto a más identidades. Porque las Exactamente. personas dicen abiertamente cuál Exactamente. puede ser su género, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que algunas personas... Antes no se catalogaban. No, no digamos se así. catalogaba. Y por eso es que yo nuevamente, no haciendo una valoración de lo que a mí me parece, sino simplemente informando, por eso es que algunas personas dentro del campo evangélico mantienen que Pablo está hablando de otras cosas aquí. Es decir, que Pablo está hablando, por ejemplo, de gente que hace violencia sexual a otro hombre. Como quien dice, aquí lo podríamos poner como que el violador. Exactamente, Ajá, el violador. Ya. Estas personas que defienden esta posición dicen Pablo no está hablando sobre una identidad sexual con la que la persona nació, sino Pablo está hablando sobre una violencia y una práctica violenta sobre otra persona, que era común también en el mundo griego, en el mundo romano con los esclavos. O sea, muchos de los esclavos eran objetos sexuales sobre todo para sus amos, aunque fueran del mismo sexo. Claro. Ok, entonces en torno a las escrituras. Bueno, y si solo para llegar a una más, Ricardo, tú tengo duda con esta escritura. Y luego te hago una pregunta en torno a en esta parte. Cuando la Biblia dice de que hay eunucos que nacieron eunucos del vientre de su madre, en Mateo 19:12, ¿tú cómo lo interpretas? Correcto. En ese pasaje el Señor está hablando acerca del matrimonio, ¿verdad? Si tú lees el contexto anterior, entonces están hablando acerca del divorcio y luego los discípulos comprenden que el matrimonio en la mente de Dios, el diseño original era que durara para siempre. Y ellos dicen, bueno, si el matrimonio es indisoluble, entonces conviene mejor no casarse, ¿verdad? Y luego el Señor entonces empieza a ocupar la metáfora de un eunuco. Un eunuco en la antigüedad, en las cortes se ocupaba que eran hombres castrados. En algunos casos el castramiento era extremo, era la mutilación completa de todos los genitales. En muchos casos más benignos, entre comillas, era la mutilación de los testículos. Pero al final el resultado era que la persona tenía una vida sexual básicamente totalmente inhibida. Totalmente inhibida. No quiere decir que era absolutamente inhibida, porque aparentemente un eunuco sí podía sostener en algunos casos relaciones sexuales, pero en general tenían una vida sexual completamente nulificada. Entonces, el Señor lo que está diciendo aquí básicamente es que hay personas que nacen con un líbido bastante bajo o poco deseo emocional de compartir su vida con otra persona. Es decir, para estas personas, que obviamente son un muy pequeño porcentaje de la población, no tienen la necesidad de compartir su vida con un vínculo permanente con otra persona y tampoco tienen una necesidad imperante de expresar su sexualidad. Entonces son personas que metafóricamente son como eunucos porque no tienen ese líbido que los impulsa a eso. Y luego dice, hay otras personas que son hechos eunucos, es decir, los eunucos literales, y hay otras personas que se hacen eunucos por el reino de Dios, es decir, sacrifican su deseo de compartir la vida con otra persona y de expresar su sexualidad por el servicio al reino. Claro. ¿Estaría en algunos de estos casos de eunucos desde el vientre de su madre relacionados a la categoría de intersexo que mencionaste al inicio? Fíjate que no, porque esto ayudaría. Sí, ayudaría. Las personas intersexo no es que no tienen una sexualidad ni carecen de líbido, es simplemente que anatómicamente sus características fisiológicas no casan exactamente con una u otra, pero no quiere decir que no tengan el deseo de compartir su vida con otra persona o que no tengan sexualidad. Como hablamos, una persona intersexual puede tener un comportamiento heterosexual o un comportamiento LGTBQ, ¿verdad?
el punto del eunuco en el Señor es al revés. El eunuco no tiene expresión de sexualidad. El de nacimiento, ¿no? El de nacimiento, correcto. O sea, tú lo asociarías más esto a algo conductual. Exacto, a una persona, y son pocos, pero hay personas que simplemente nunca se casan. Claro. Y no se casan muchas veces no porque sean sacerdotes católicos, no porque sean misioneros protestantes en el África o en cualquier otro lugar remoto que no se pueden casar. ¿Son felices así? Simplemente son felices así. Sí. Y no, claro, No en la cae- cultura latinoamericana hay dicho, ¿verdad?, que un hombre de cierta edad que no se ha casado, pues Sí. se asocia con que probablemente gay o algo así, pero no, hay personas que realmente simplemente no se casan. Sí, y lo que sucede es que uno, como lo ve desde el punto de vista particular, Sí, uno le quiere añadir otro peso. siempre cree que el que es así es anormal. Exactamente. Y no necesariamente, No necesariamente. a lo mejor los anormales somos nosotros para ellos, ¿no? Sí, aunque ellos sí son bien poca población, pero sí hay gente que no se casa, pues, y no por eso caen dentro de la comunidad LGTBQ, simplemente no se casan. Exacto. O no expresan su sexualidad tampoco. Ok, Ricardo, y aquí viene de las más difíciles, pero bueno, bajo todo este contexto entonces escritural que tú nos has demostrado ahorita en estas palabras, ¿entra la palabra pecado en la homosexualidad o entra algunas veces o no entra siempre o tú cómo lo clasificarías? Te voy a dar algunas opciones. Podría ser pecado, podría ser algo espiritual, porque mira, no falta y hemos visto en algunas congregaciones donde oran por esta persona precisamente porque piensan que hasta algo ha poseído esta persona, ¿no? Es la verdad. Sí. Pasa, Sí. ¿no? Y también tenemos la otra tendencia de que, así como tú decías al principio, como una persona intersexo puede irse, ya sea por un lado o por otro, y bueno, las mismas escrituras nos hablan del libre albedrío. Se tratará de una decisión personal esto, conductual. ¿Cómo lo clasificarías tú ya en torno a algo más práctico para definirlo? Sí. Bueno, esta es la pregunta. Esta es la pregunta dificilísima y para serte honesto, no tengo una respuesta categórica. Realmente, te puedo decir cómo está el estado del debate dentro de la iglesia evangélica hoy en día. Sí te puedo decir lo siguiente y eso O sí sea, es... hay debate en la iglesia evangélica actual. Sí, por cierto. Y lo ves que hay también en la Iglesia Católica. Ok. La Iglesia Católica, como parte de su doctrina, digamos, formal, considera toda la expresión fuera de la heterosexualidad dentro del matrimonio como pecaminosa. Eso es Fuera del matrimonio. fuera del ¿no? matrimonio. Eso es bien importante Claro, entenderlo. claro. Ajá. Y ya voy a aclarar aquí de que cuando hablamos de los pecados sexuales, no estamos simplemente señalando a la comunidad LGTBQ, porque el pecado sexual en la revelación bíblica comprende también a los heterosexuales cuando ejercemos nuestra sexualidad fuera del matrimonio. Exacto, lo que se conoce como adulterio, ¿no? O fornicación, O fornicación. que es previa al matrimonio o fuera del matrimonio. Ok. Entonces, el pecado, cuando uno habla del pecado sexual, es miope pensar que simplemente estamos hablando de comportamientos que no caben dentro de la heterosexualidad. No, estamos hablando, según la concepción bíblica, de comportamientos sexuales que están fuera de lo que es el ideal y el diseño de Dios original, ¿verdad? Eso cuando hablamos del pecado. el pecado sexual. Ajá. Pecado sexual Y el fuera del peca- diseño de Dios. Fuera del diseño de Dios. Y eso comprende tanto el pecado heterosexual como el pecado homosexual, porque sí sería, y eso sí creo que lo podemos decir con toda certeza, sí sería miope pensar de que un hombre y una mujer heterosexual sí pueden pecar sexualmente, pero una persona de la comunidad LGTBQ no puede pecar sexualmente. Eso sería... Claro. Obviamente no es así. Entonces, cuando decimos, por lo menos hay que aceptar eso, que la comunidad LGTBQ que vive intentando seguir a Cristo, Porque lo hay. por supuesto que los hay, por supuesto, ellos están susceptibles a vivir en pecado sexual. Así como aquellos discípulos de Cristo que somos heterosexuales, estamos susceptibles al pecado sexual.
Claro. Entonces nadie se salva, nadie ¿no? se debe sentir Nadie se aquí salva por especial. por ser heterosexual o por ser homosexual. Nadie está aquí acusando particularmente a una persona, porque sí es cierto de que en la iglesia evangélica y toda la iglesia cristiana hemos sido míopes muchas veces en ese sentido, en magnificar ciertos pecados y disminuir ciertos pecados. Exacto. Por ejemplo, si tú te vas a la ley, y ya voy a responder la pregunta, no es que le esté evadiendo, pero está bien. si tú te vas a la ley de Moisés, una manera de poder entender bajo la ley de Moisés cuáles son los pecados más graves es ver cuál es la pena asociada. Ajá. Y obviamente la pena capital es la pena de mayor peso, entonces está asociado a los pecados más graves. ¿Y cuáles son esos pecados? Bueno, la hechicería, el tomar el nombre de Dios en vano, el inducir al pueblo a la idolatría, el adulterio y las relaciones homosexuales, entre otras. Pero eso, digamos, y la práctica de la brujería, ¿qué va asociado con la idolatría? Bueno, de hecho también dice de que al hijo desobediente sacarlo y apedrearlo. Hay otras, sí, pero yo digo esto porque es bien importante que nosotros comprendamos que en la cosmovisión y en la revelación de Dios a Moisés, sí el pecado, o la conducta, voy a decir, o la expresión sexual de gay lesbian, era penada con pena de muerte, de la misma forma que el adulterio era penado con la muerte, de la misma forma. Claro. Entonces, esto es bien importante entenderlo porque muchas veces en la iglesia vemos de menos o vemos natural o no vemos tan grave que una persona caiga en adulterio, y lo cual sabemos que todos estamos expuestos a eso, claro, seamos heterosexuales. Sí. Pero si llega al domingo siguiente no le dicen nada. Sí, o sea, de alguna manera se busca una restauración o a veces simplemente se deja de lado. Pero ahí viene y cuando hablamos del tema homosexual lo magnificamos de una manera desproporcional. Exacto. No puedes venir a la iglesia, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí sí hay una, yo no quiero decir hipocresía, pero sí hay una miopía en cuanto a entender que, y este es el concepto general de lo que es pecado en la revelación bíblica. Pecado en la revelación bíblica no es una lista de comportamientos que a Dios le caen bien simplemente, sino que es aquello que se desvía del diseño original de Dios para lograr nuestro máximo bienestar. En otras palabras, todo aquel mal uso de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras relaciones con los demás, todo aquello que se separa de lo que Dios quisiera para nosotros, es lo que en general se conoce en la Escritura como pecado. Es más, la palabra en inglés tiene como raíz miss the mark, o sea, no pegarle al blanco. Continuo, ¿no? Accuracy. Exacto, o sea, tu vida no está dirigida exactamente hacia donde Dios quisiera que fuera para que tú tuvieras tu máximo florecimiento. Todo aquello desarrollo. Todo aquello que se desvía de tu máximo florecimiento es una falta o una falla al blanco. Digo eso porque la palabra pecado tiene una connotación sumamente negativa, altamente religiosa en el sentido negativo, ¿verdad? Y restrictivo. Y tendemos a juzgar y a condenar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, después de todo este preámbulo, es difícil realmente decirte cuál es mi convicción en este momento. Yo creo que el diseño original de Dios para la expresión de la sexualidad es entre un hombre y una mujer, unidos para siempre, formando una sola carne. Creo que la Escritura enseña claramente que ese es el diseño original de Dios. Ahora, sí debemos reconocer como iglesia evangélica que no voy a decir todos, pero yo creo que gran porcentaje de la comunidad LGBTQ que no han elegido esta orientación, sino que ellos, muchos de ellos han nacido así, o cuando empiezan a despertar a su sexualidad a la edad que sea, sienten atracción por personas de su mismo sexo. Entonces, la idea, esta es una idea primitiva, que uno elige a cierta edad de que me va a gustar este o aquel, esa es una idea que está completamente desmentida. Obviamente habrá algunas personas, pero eso no describe en general.
Eso me lo dices por la opción que te daba de si era decisión personal. Exacto, definitivamente que en la gran mayoría de los casos no es decisión No personal. es una decisión conductual. No, no de la misma manera en que ni tú ni yo, que somos personas heterosexuales, hemos decidido que nos guste el otro sexo, ¿no? Ajá. Pero ¿dónde entra aquí el libre albedrío? Porque nadie obliga al otro. No, nadie Ajá. obliga al otro, pero es como que tú me dijeses a mí de que yo debo cambiar mi atracción que siento por el sexo femenino. Ciertamente yo pudiera tratar, pero ¿cuánto éxito crees que yo tuviera? Cero. Cero, Claro. cero, cero. Entonces, Exacto. aunque yo tuviera Aunque tú quisieras. aunque yo tuviera mi mejor intención, mi mejor que deseo, te dijeran que eso es lo correcto, ¿no? eso es lo correcto. Yo pudiera, y eso es lo que muchos en la iglesia evangélica, te voy a decir cuál es el consenso, podría decir yo, del lado conservador de la iglesia evangélica. Académica. Académico, a nivel académico, no a nivel de las iglesias, a nivel académico. El consenso es el siguiente, miren, reconocemos ya que la iglesia en el pasado ha tenido una actitud de desprecio y de discriminación que no deberíamos haber tenido contra la población LGTBQ, o vamos a decir contra la población gay. Eso ha sido un error, los hemos estigmatizado, hemos tomado su pecado como que es un pecado en una categoría absolutamente aparte de todos nuestros pecados heterosexuales, ¿verdad? Sí. Entonces, Y el peor. Ajá, y el peor. Eso definitivamente es un error y la iglesia está ya en buen camino para remediarlo. Si bien no ha llegado a eso las iglesias, eventualmente llegará a las iglesias, primero Dios. Pero, y también se ha reconocido de que en general la población LGTBQ no ha elegido personalmente tener esta atracción y tener esta expresión de sexualidad. ¿Sí? Okay. Entonces, eso Ese es un consenso. Ese sí, es un consenso del lado conservador. Hay otro lado que tiene una posición aún más progresista. ¿Sí? Pero este mismo lado conservador, a la par de reconocer estas dos cosas, no es elección de las personas y nosotros hemos fallado en una discriminación tremenda. Número 3, reconocemos que las escrituras, a pesar de que somos llamados a amar y a tener compasión, las escrituras reconocen que esta no es la expresión correcta o la expresión del ideal de Dios de la sexualidad humana. Y por tanto, a pesar de que estamos llamados a amarlos, a aceptarlos y a recibirlos en la comunidad, no podemos animarlos a seguir o a expresar su sexualidad de esta forma. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, se llega a esta frase resumen, que es una frase bien sencilla y realmente no le hace justicia a lo complejo de esto, ¿no? Pero es que sentir atracción por personas del mismo sexo no es en sí un pecado, porque es algo con lo que la persona nació. Pero expresar la sexualidad activamente con personas del mismo sexo es algo que está fuera del diseño de Dios. O sea que hay una diferencia ahí. Tú puedes sentir pero no hacer. Exacto, eso es lo que el consenso conservador académico de la iglesia evangélica ha llegado. Ok. Y es complejo, ¿no? Es complejo. Porque, por ejemplo, en los casos de intersexo, ¿verdad? Como sería lo mismo. No habría alguna excepción, ¿verdad? ¿O cómo lo ves? Mira, los casos de intersexo creo yo de que no, digamos que no entran en general en la discusión LGTBQ porque ya hay un componente fisiológico mucho más potente y creo que ese es un tema que se debe abordar más del lado médico. Realmente todo el debate acerca del lugar de la comunidad LGTBQ tiene que ver con personas que no tienen un sustrato fisiológico. Ahora, el problema acá, Ricardo, es que cuando personas del estrato que tú mencionas o intersexo están mezcladas en la población general, igual entre heterosexuales, y llegan a una congregación, no hay diferenciación, no se sabe quién es qué, pero a todos se les mide con la misma vara. Sí, pero yo creo de que de veras no se debe confundir, tanto así como yo te decía, las personas intersexos porque a veces ni ellos saben. La comunidad se opone a que sean la última letra LGTBQ, Okay. porque ellos sí son un caso completamente distinto. Y como te dije, es como una persona de cada 100. Ok, ahora, ¿qué pasa con lo que te decía de que algunas personas mencionan que es espiritual?
Y oremos por el hermanito, porque, ¿verdad? Mira, definitivamente en toda la condición humana que está fuera del diseño de Dios, puede haber y muchas veces hay un componente espiritual. Okay. ¿Verdad? Entonces, creo que no es correcto pensar en términos de una dicotomía de que es espiritual o no es espiritual. Generalmente en todas, le voy a llamar de esta manera, en toda la disfunción humana, y con disfunción humana no me refiero a la comunidad LGTBQ, están incluidos, Claro. porque también están incluidos, pero Claro. también estamos incluidos tú y yo, está incluido toda la raza humana. En toda la disfunción humana, Puede ser incluido un homicida, un asesino. Ajá. toda la disfunción humana. Yo tengo envidias, odios, resentimientos, lujuria, deseo de venganza, toda la disfunción humana puede y muchas veces está involucrado Un componente espiritual. un componente espiritual maligno, que no es necesariamente causal, porque realmente el mal del corazón humano teológicamente no es causado por el diablo, es causado por digamos, el pecado propio y la naturaleza carnal caída del ser humano. Pero ciertamente es un factor que contribuye a hacer peor el problema. Claro, tú le puedes decir que sí o tú le puedes decir que no, ¿no? Bueno, al pecado no es tan A así, la ¿verdad? tentación, a la tentación. Sí, con la ayuda del Espíritu Santo, con la gracia de Cristo, en una pelea y un avance de santificación, uno puede ir teniendo victoria sobre el pecado. Exacto. Pero nunca ha sido la posición cristiana que una persona se puede levantar un día y decir, le voy a decir que no al pecado hoy y no voy a pecar. Ok. O sea que hay un componente. Podría haber un componente cuando estamos hablando de estar fuera del diseño de Dios. Sí, creo que siempre puede haber y muchas veces hay un componente espiritual, pero creo que sí es incorrecto decir de que el comportamiento fuera de la heterosexualidad es causado por presencias malignas. Yo creo que esa declaración así es Sí, un error. y que él no era, pero como se lo poseyó algo, entonces Sí, hoy es. creo que esa es una visión reduccionista y equivocada. Ok. Es bueno saberlo, porque no falta, ¿verdad?, quien pueda pensar así y es bueno saber tu punto de vista. Ahora, nos has comentado un poco acerca de las diferentes, bueno, cuál debería ser la postura de la iglesia en cuanto a esto, ¿no? ¿Quieres agregar algo al respecto? Digamos la postura, no sé si Sí. quieres comentar un poco de la iglesia, la postura de la iglesia católica Sí. o ahondar un poco en Fíjate otras que tradiciones realmente, cristianas. sí, fíjate que realmente ese es el meollo del asunto, porque al margen de toda la discusión que hemos tenido, que es una discusión o una plática sumamente interesante, ¿verdad? Y que tiene muchísimos puntos de vista, y lo que hemos platicado ahorita es un poquitito de historia, un poquito de exégesis bíblica, un poquito de teología, pero ahora pasamos al punto medular, que es el pastoral. Ok, Y el punto sí. medular es, yo soy el pastor de una iglesia Exacto. y viene una pareja o vienen dos parejas o una persona, ¿verdad?, que se identifica con la comunidad LGTBQ. Como líder cristiano debo yo Abordar esto. abordar la situación. Y esa, particularmente, Boris, yo no tengo... O es más, ¿qué tal, qué pasa, qué les podrías decir tú a unos padres de familia? Exactamente. Exacto. Te voy a decir que esa es la pregunta del $1,000,000 y sí te puedo decir que por lo que yo leo y escucho en todo el tránsito apologético, no hay, digamos, un consenso. Hay grandes partes de la iglesia que se están decantando por una posición más afirmativa todavía que la que yo te dije, que era la conservadora. ¿Cuál es esta? ¿Cómo afirmativa? Afirmativa es que sí hay un lugar para que la comunidad LGTBQ pueda expresar su sexualidad y, digamos, por cierto, en una relación comprometida y monógama, perdón, es decir, no de una manera promiscua, Claro. sino con una pareja y con un compromiso, pero que sí la pueden expresar. Eso es lo que sería el lado afirmativo o el lado progresista evangélico. De hecho, corrígeme, ¿no es esta la tendencia protestante episcopal? No, el protestantismo en general ha ido más adelante. Yo hablo ahorita de los evangélicos. El protestantismo va mucho más adelante. O más atrás, tú Porque lo que creo quieras que ver. hay hasta ministros, ¿no? No, claro, ellos ordenan ministros. Ministros. ¿En qué denominación exactamente? Las que se conocen como mainline Protestant denomination sería episcopal, parte de la iglesia metodista, parte de la iglesia luterana. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que todo, mira, yo creo que francamente estas denominaciones están equivocadas, pero no están equivocadas
por esto, están equivocadas porque ellos han abandonado el centro del Evangelio. ¿Qué No es? por esto. ¿Que el centro del evangelio sería para ti? El centro del Evangelio es la fe en Cristo como Dios encarnado que murió por nuestros pecados para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Ese es el Evangelio. Pero sí te puedo decir de que ahorita, por ejemplo, grandes pastores, por O sea, tú ejemplo, estás diciendo que estas líneas abandonaron han esta... abandonado el Evangelio histórico. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En general, pero eso digamos No, que ya no es la parte de que estamos hablando. No, por eso digo, En general muchas cosas. Sí, yo por eso es que no digo de que estas iglesias estén mal porque ordenan personas LGTBQ. No, ellos ok. creo que están mal porque verdaderamente han abandonado en sí el Evangelio. ¿Un ejemplo? ¿Por qué? Bueno, solamente tienes que Para ver hacer un poco su teología. más claro, la Solamente teología. tienes que ver la teología. Sí. Ok. Básicamente ellos han caído, según mi opinión, en un activismo social y político. Ok. ¿Verdad? Pero hablando, y tal vez ese sea un punto importante antes de terminar, tienes que el caso, por ejemplo, de Andy Stanley, ¿verdad? Un predicador evangélico sumamente influyente en Estados Unidos, con una cantidad de congregación fuertísima, yo creo que de los pastores más influyentes de Estados Unidos, que últimamente tuvo una convención en la que él no de una forma abierta, porque todo este tema es tan delicado realmente de tocar, pero de una forma bastante clara, en mi opinión, empezó a abrir las puertas a la comunidad LGTBQ, no solamente en el sentido de recibirlos como personas que puedan atender el culto, lo cual, por cierto, toda iglesia debería hacer y en general toda iglesia hace. Debería abrir sus puertas. No, y creo que la hace. Yo creo Sí. que ahora no hay iglesia que no permita que una persona de Bueno, una... no sabemos. No sabemos, Ajá. pero eso no debe pasar. O sea, Sí. definitivamente todos están Eso sí invitados. eso sí es un... No, eso sí es un requisito mínimo del carácter de Cristo, que Sí. todos son bienvenidos. Exacto. Pero a expresar su sexualidad. Y recibió muchísimas críticas del lado conservador, ¿verdad? Pero te lo pongo como un ejemplo de un pastor que se considera un pastor evangélico, no es un pastor Pero progresista. espérate, solo para que no se vaya a malentender, tú dijiste todos son bienvenidos y después dijiste a expresar su sexualidad. ¿Sí No, dijiste? todos son bienvenidos para A la escuchar congregación. a la congregación y para escuchar el mensaje de Cristo. No para Todos. expresar su sexualidad. Ahí está el debate. Ajá, ok. Ahí está el Ajá. debate, ¿verdad? Entonces, él, creo yo, de que en los siguientes años, por la trayectoria que lleva, se va a volver de la postura afirmativa, es decir, de que hay un lugar para que la comunidad LGTBQ pueda ser parte de la comunidad cristiana expresando su sexualidad, aún probablemente en matrimonios del mismo sexo. Same-sex marriage. Ok, hacia allá se va. Hacia allá va alguna parte de la iglesia evangélica. Exactamente. Cuéntame un poco del punto de vista católico. El punto de vista católico es bien interesante porque la iglesia católica, como tú sabes, tiene una comprensión de la expresión de la sexualidad mucho más restrictiva que la iglesia protestante y evangélica. Okay. Por ejemplo, y este es otro tema sumamente grande, pero solo voy a mencionar rápidamente para que nuestros oyentes evangélicos pongan todo en perspectiva. La iglesia Oyentes católica, cristianos. Ajá. sí, Ajá. pongan en perspectiva, la iglesia católica es sumamente estricta con los métodos de contracepción, ¿verdad? Para lo cual nosotros los evangélicos simplemente cerramos el ojo y cualquier método anticonceptivo va. Exacto. Cualquier método va, la iglesia católica no. La iglesia católica es sumamente estricta con el divorcio. Se requiere una nulificación por parte del Vaticano para poder nuevamente casarse bajo la bendición de la iglesia católica. En las iglesias evangélicas, en general ahora se casa, y iba a decir a diestra y siniestra, pero tiene un tono negativo. Simplemente se hace casi normalmente casar en la iglesia a personas divorciadas. Y después de eso, obviamente han tenido una postura cerrada y categórica con la expresión homosexual. Lo interesante, y es el último desarrollo, que el Papa Francisco en los últimos meses emitió un pronunciamiento acerca de que los sacerdotes tenían permiso de bendecir las uniones homosexuales. Que fue reciente del Papa Francisco. Es reciente el Papa Francisco y ha generado una controversia sumamente fuerte en el Colegio de Cardenales. Tanto así que varios cardenales le han emitido o han hecho uso del mecanismo para expresar
una duda, por no decir una posición encontrada contra el pronunciamiento del Papa acerca de qué exactamente quiere decir él con esto. Sí. El Papa con eso no ha dicho que la Iglesia Católica va a casar parejas del mismo sexo, pero ha dicho que los sacerdotes pueden bendecir las uniones del mismo sexo. Lo cual que eso queda como muy ambiguo todavía. ¿No? Ambiguo, eso no es permitido. Exacto. Y los cardenales que se oponen dicen, si la unión de dos personas del mismo sexo es algo que está contrario al diseño de Dios, ¿cómo puede la Iglesia Católica bendecir algo que está en contra del diseño de Dios? Claro. Es un razonamiento bien lógico realmente. Claro, hasta ellos tienen posiciones encontradas, ¿no? Exacto, hasta ellos tienen ya posiciones encontradas. Entonces, les hago ver eso porque yo pienso, y yo soy, bueno, educado en apologética, pero también me encanta. Entonces, sí te puedo decir que ese es el reto más grande que va a enfrentar la Iglesia en los siguientes 10, 15 años. Y no solamente de una manera miope las relaciones homosexuales, no, todo el tema de identidad sexual, o sea, LGTBQ y el matrimonio homosexual. O la mejor manera de decirlo es el matrimonio del mismo sexo y la adopción de hijos en parejas del mismo sexo. Claro. Al margen de yo expresarte cuál es mi valoración de eso, porque francamente es un tema bien complicado, sí te puedo decir que es el reto más grande, por mucho que va a enfrentar la Iglesia evangélica y católica. Y sería uno de los retos más grandes que ha tenido, si tú lo quieres ver como en la historia de la Iglesia, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque los demás retos que ha tenido la Iglesia evangélica, bueno, la Iglesia cristiana, han sido retos de persecución. Y los retos de persecución simplemente hacen que la Iglesia se fortalezca y crezca más. O sea, la sangre de los mártires siempre ha abonado el crecimiento de la Iglesia. El problema es cuando la Iglesia dentro de sí misma empieza a tener visiones divergentes sobre un tema, digamos, tan central como la sexualidad humana. Entonces empieza la división, ¿no? Empieza la división. Y eso debilita. Y la presión social y política empieza a ser bastante fuerte. Claro. Bastante fuerte. Claro, porque la Iglesia no puede ir en contra de la autoridad local, ¿no? Tampoco. Exactamente. Entonces empiezan a mezclar tantas cosas y lastimosamente es un tema bien difícil, sobre todo desde el punto de vista pastoral, porque desde el punto de vista tal vez de exégesis bíblica, te voy a decir de que en mi opinión está bastante claro lo que dicen las Escrituras. O sea, desde un punto de vista meramente de exégesis bíblica, claro, incluso muchas personas progresistas que favorecen el matrimonio de personas del mismo sexo, teólogos, reconocen que lo que dice la Escritura es bastante claro. Claro. Los escritores del Pentateuco y el escritor del Pentateuco y Pablo consideraban un pecado la relación de personas del mismo sexo. ¿Verdad? Eso creo que no es difícil de establecer. Alguien puede decir, sí, solo son 4 pasajes. Son 4 pasajes, pero son bastante contundentes. Luego viene el tema... Pero lo difícil es adaptar esos 4 pasajes a todas las variaciones de población que hay, ¿no? No solamente eso, sino que después de la exégesis bíblica tú tienes que subir un escalón a pasar a la teología sistemática. Es decir, de qué manera integro yo lo que dice este y aquel autor de la Escritura para una visión unificada de la revelación de Dios, de quién es el hombre, de cuál es el problema del hombre. O sea, no solo la interpretación primaria. No, la interpretación del texto... Es clara. Mira, no, hay debate, pero en mi opinión, ahí sí te la puedo dar ya para mí, yo creo que es clara lo que estos pasajes dicen. El problema es cuando se sube al siguiente escalón. El siguiente escalón ya es un poquito más complicado, porque tiene que incluir antropología, es decir, tiene que incluir sociología, tiene que incluir todos los factores, ¿verdad?, que se conocen hoy de cómo es el ser humano. Y luego pasamos al todavía más complicado, que es el pastoral. Que es decir, bueno, armado con tu exégesis bíblica, armado con tu teología, ¿cómo como pastor vas a funcionar como un representante y una persona que no quiero decir representante de Cristo porque no somos, pero sí somos embajadores de Cristo? Como embajador de Cristo, con una persona humana que tiene la misma dignidad que yo y que quiere seguir a Cristo y que tiene una sexualidad que no casa en la sexualidad binaria. Claro. Entonces, ese es un tema sumamente complicado. Y ese es precisamente el debate actual. Ese es precisamente el debate donde actual. Aún en las diferentes denominaciones evangélicas o cristianas no han llegado a un consenso, sino que
cada una tira por su lado. Exactamente, exactamente. Así es que yo creo que esa sería una buena conclusión, que el texto bíblico creo que es, no diría yo contundente, pero los pasajes que hay, que son, como ya dije, 4, tal vez un quinto se puede obtener por ahí, creo que sí son claros. Hay debate sobre eso. Pero no solo es eso, como tú dices. No solo se trata de interpretar. Sí, no solo se trata, pero quería Ajá. decir de que aún Ajá. en la exégesis bíblica hay un buen campo académico que sostiene que lo que Pablo tiene en mente no es la expresión Una identidad. monógama, no es una expresión de compromiso homosexual, sino son actos violentos de violación y de sometimiento sexual Cuando se y de refiere a pecado. esclavitud sexual. Exacto. Ya. Pero yo realmente creo que no es el caso. Yo creo que Pablo tenía en mente el comportamiento, digamos, sexual de personas del mismo sexo, de la homosexualidad. Pero ese es solamente el primer paso. El segundo paso es integrarlo en una teología. Y el tercer paso es A la pastora, cómo se pastorea pastoreas, esto, claro. cómo se pastorea, qué hace un papá, qué hace una mamá, qué hace una persona, qué hace un pastor. Y es importante porque tú dices que ya para integrar la teología ya tienes que tomar en cuenta la antropología del hombre y aquí pueden entrar en cuenta los aspectos biológicos que por mucho tiempo se han ignorado, ¿no? Entra biología, entra sociología, Y como entra hay psicología. ignorancia en muchos tiempos, tú dices psicología, no todos conocen de todos los campos, la integración teológica se hace complicada. Se hace complicada. Y ya no hay una visión clara para ir en muchos grupos, ¿no? Exactamente. Yo te diría de que si yo estuviera en una posición pastoral, ya tal vez para ir finalizando, creo que la directriz principal es, como dijo el Señor, verdad y amor. En otras palabras, nunca se debe sacrificar la verdad tratando de ayudar a una persona, porque Cristo nos enseñó de que la verdad nos hace libres. Y tampoco nunca se debe sacrificar el amor solo porque yo quiero que la persona entienda cuáles son los conceptos bíblicos. Entonces, creo que es un balance, no quiero decir un balance porque no es que una cosa niega a la otra, ¿verdad? No es como un balance entre lo bueno y lo malo, sino que tiene que ser una dosificación adecuada y en el momento adecuado de verdad y amor. Verdad, amor. Entonces, Y el mismo consejo sería para un padre, para uno. exacto. Yo creo que para un padre sí es mucho más simple. Un padre tiene que siempre amar, apoyar, tratar de entender a su hijo y tal vez guiarlo de la mejor manera que él entienda y pueda, que se eduque, porque yo creo que la educación es algo esencial para este tema. Yo creo que algo que ha sido particularmente nocivo para la iglesia es la falta de educación, O la falta de conocimiento. de aspectos sociológicos, biológicos, etcétera, de la sexualidad. Y aún del texto bíblico también. Sociales, antropológicos, Exactamente. históricos. Entonces, Bueno, históricos, todo histórico, lo que nos comentaste exactamente, todo ahora, lo que ¿no? hemos hablado, Y exactamente. que es importante porque la escritura se basa en esos momentos históricos. Exactamente. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho por tu tiempo. Realmente creo que esta plática ha sido bastante edificante. Hemos aclarado muchos conceptos. Nos has dicho claramente qué está claro, aún lo que no está claro, en qué hay debate, qué no hay debate. Y bueno, te agradezco mucho tu tiempo. No sé si tengas algo más que agregar para terminar. Bueno, sí, que al margen realmente de la expresión sexual que tenga una persona o de la identidad sexual que tenga una persona, todos tenemos necesidad de un Salvador, todos. Entonces, todos debemos considerarnos a nosotros mismos como personas malformadas espiritualmente que necesitamos urgentemente de un Salvador. Malformado de una u otra forma, De ¿no? una u otra forma. Y ese Salvador tiene los brazos abiertos para todos. Claro. Entonces, yo concluiría con esto. Si uno tiene un familiar o uno tiene una expresión sexual distinta de la binaria, No es más pecado que decir que hay un adulterio o hay un robo, exactamente, hay un asesinato, antes de un tratar asesinato, de perdón. realmente desenmarañar todo este caso, que es muy complejo, ven a Cristo. Sí, y tengamos en cuenta que todos somos pecadores, ¿no? Todos somos pecadores y entonces necesitamos a Cristo. Y Cristo tiene los brazos abiertos para todos. Y si uno se entrega en las manos de Cristo en su tiempo y como el buen pastor, Él nos va a ir dosificando y nos va a ir iluminando a la verdad que nos libera. Eso Exacto. sí es una garantía. Okay. Exacto. Y bueno, aquí entra también, entonces, como un poco resumiendo lo que tú dices, lo que sí no hay que hacer es juzgar, ¿no?
Lo que sí no hay que hacer es juzgar y hablar ignorantemente del tema. Yo sí le recomendaría a todo líder cristiano que se eduque con el mejor estado del arte. Bueno, no es estado del arte porque no es una ciencia, pero el nivel más alto y respetuoso de discusión acerca del tema en la Academia Evangélica. Que de veras lo haga. Eso es una gran cosa. ¿Tú recomiendas la Academia Evangélica entonces? Definitivamente. Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias Ricardo por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Claro, un gusto.